Bienvenidos a este nuevo episodio de Derivadas. Yo soy Valen. Yo soy Nicole. Y hoy la pregunta es, ¿ya no sabemos hablar? El tema de hoy se plantea sobre la pregunta de si acaso ya no sabemos hablar. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que viene desde vivencias nuestras de que hay cosas de nuestra generación, claramente, y con las redes sociales y todo este nuevo mundo digital, de jergas y palabras que usamos que, por ejemplo, los adultos a veces no entienden. Los abuelos no nos entienden cuando hablamos porque decimos palabras que antes no existían y tampoco modulamos porque hablamos con una velocidad muy interesante. Entonces como que nos pusimos a preguntarnos, nos preguntamos con Valen, tipo, che, ¿qué pasó con el lenguaje? Y obviamente todo planteándolo desde el lenguaje español en Argentina, porque particularmente, claro. Y cómo esto nos atraviesa las generaciones de formas distintas y atraviesa nuestra calidad de comunicación. Nuestra posibilidad de, exactamente, comunicar una idea. Claro, ¿qué pasa con la comunicación entre nosotros también? ¿Cómo nos comunicamos los jóvenes versus cómo se comunican los adultos? Como que es algo que cambia un montón. Yo creo que sí. Particularmente este tema me interpela porque siempre fui considerada en muchos círculos como alguien que habla muy formalmente. Re. Siempre fue, o sea, creo que se intensificó un poco con el tema del estudio de abogacía. Necesariamente siempre me dijeron que yo soy una persona que habla muy formal. Es Y verdad. no sé por qué. Y siempre me encontré como incómoda, particularmente en nuestra generación, porque es eso, yo me encuentro hablando, me escucho y digo, estoy como completamente desencontrada con la gente con la que estoy hablando. No tiene ningún tipo de sentido que yo utilice los verbos, los adjetivos que yo uso en comparación a las personas con las que se los estoy comunicando. ¿Y por qué? Y es verdad, Valen, que yo he conocido, yo no soy una persona que hable formal. Y sí es verdad que en mi vida se han cruzado personas que quizás de mi edad hablaban más formalmente y era tipo, ¿qué le pasa a este? ¿Por Como qué? que se calme un poco. Y es Y tipo, es re feo en realidad, ¿qué porque, pasa? claro, quizás tipo simplemente es una persona más leída o que, o nada, es eso, tiene otras formas de comunicarse y como que lo juzgamos. Hay un cortocircuito. Entonces, habiéndonos planteado esta pregunta, primero queremos hacer como un recorte de a qué nos referimos con lenguaje, porque claramente esto no es una clase de lingüística, pero resulta que de hecho el lenguaje es más, es muy importante. O sea, verdaderamente es de las cosas que más forman nuestra mente, nuestra experiencia y que más ordena nuestra vida. Tenemos unas definiciones muy básicas del lenguaje como para decir, bueno, de qué cuerno estamos hablando. El lenguaje es un sistema de signos y reglas que permite la comunicación entre los seres humanos. Obviamente va a depender de la región, el lugar, la cultura, pero algo muy interesante es desde el lado de la psicología. Hay un autor que se llama Lev Vygotsky, que habla mucho del lenguaje y de la construcción social y lo importante del otro en la construcción. Bueno, es muy interesante. Y una de las cosas que dice es que el lenguaje realmente forma parte de la construcción del pensamiento. Como que plantea esto de que las palabras ayudan a categorizar la experiencia mental. O sea, una palabra me ayuda a mí a agrupar un montón de cosas en un concepto. Y eso al cerebro le encantan los atajos. O sea, el cerebro siempre va a intentar gastar la menor energía posible en todo. Claro. Entonces, cuanto más categorizado, y al mismo tiempo eso es una desventaja, ¿cierto? Pero cuanto más categorizado está el mundo, más fácil es vivirlo, más atajos hay. Si se hacen más asociaciones. Claro, hace más asociaciones. Entonces el cerebro lo que hace es decir, todo esto va en esta bolsa, genial, todo esto, es rojo. Y así vive. Entonces después todo el tiempo que ve eso sabe que eso es rojo, pero le tuvo que poner una palabra para organizar la experiencia. Como que, porque pasa, ¿qué pasa? Cuando yo no le puedo poner nombre a algo, como, ay, me siento como que me duele la panza, me siento mal, pero es que no sé cómo me siento, y quizás alguien viene y te dice, ¿te sentís ansioso? Es tipo, sí, re, gracias. Le puse una palabra y automáticamente decís, era eso. Que es de hecho lo que se trata de hacer mucho en terapia, que poner palabras a las cosas que uno no sabe, Claro, no. para que la experiencia sea menos caótica. Ayuda a formar el pensamiento y algo muy interesante también es como que habla de que primero uno lo hace con otro y después lo hace con uno. El típico de te tienen que hablar para que hables. Entonces la experiencia se transforma como en el otro y después en uno. Yo tengo una anécdota familiar muy interesante respecto de eso. Mi abuelo se crió en el campo, en Córdoba, y hasta los 6 años, por situaciones familiares que no vamos a entrar porque no hace falta, hasta, sí, alrededor de los 6 años, él lo único que hacía era laburar con ovejas.
Ay, me muero. y no hablaba con gente. Ay, No vale. sabía hablar hasta los 6 Ay, años. boluda, no sabía. Fuera de joda. O sea, A creo la que es el mierda. mejor ejemplo, digamos, de la limitación que te puede llegar a generar tu contexto a la hora Wow. de poder comunicarte. Y Ay, después, vale, un igual, montón. claramente, mi abuelo, por suerte, tuvo la posibilidad después de poder recrecer y educarse, pero sí, y cuando yo, obviamente, cuando lo conocí, siempre tuvo la posibilidad y las capacidades lingüísticas, pero es muy loco. Sí, también como, y esto también lo propone otro autor, como otra de las cosas súper interesantes del lenguaje es que nos permiten esto de la simbolización. El lenguaje no es solo palabras también, eso es como que también, viste, que vos te puedes comunicar, vos puedes comunicarte con alguien sin necesidad de usar una palabra. Y eso también tiene que ver con símbolos. Bueno, eso tiene que ver con algo que vamos a hablar de las redes sociales. Ah, vale. Que hay veces que acciones ya de por sí, o que yo te señale algo, vos ya sabes que te estoy diciendo eso, sin decirte la palabra eso. Entonces eso es como, muy copado, pero que permiten también organizar nuestra narrativa, o sea, y eso también tiene que ver con el mundo de hoy, de que hoy cada uno, quieras o no, vos entrás a una página de Instagram, tipo a un perfil, y yo veo tu narrativa de vida, tipo cómo contás vos tu vida. Yo soy Valen, y yo muestro esto de mí y cuento esto de mí. Y eso lo haces a través de fotos y a través de imágenes, pero es una narrativa. Entonces, como que bueno, por eso, hoy en día hay otras formas Sí, de comunicarse, sí, que vamos a ir pero más con eso sí. después. Pero bueno, nada, básicamente el lenguaje es, o sea, es esencial en nuestra vivencia, tipo, en nuestra vida, en nuestra Obvio. experiencia, en En nuestra comunidad, percepción, sí. sí, en comunidad. Y bueno, ahí estamos demarcando un poco como el concepto. No, también hay una realidad de que otro ejemplo de cómo el lenguaje es, digamos, afectado por el contexto, muchas comunidades necesariamente crean palabras o sacan palabras porque o interactúan con esos conceptos o no interactúan con esos conceptos. Contextos sociales afectan el lenguaje. El lenguaje puede ser el ejemplo más vivo de cómo nos hemos encontrado al respecto de nuestros contextos y qué hemos hecho con esos contextos. Y es muy interesante cómo ha evolucionado entonces el lenguaje, cómo nos encontramos hoy en día, por qué el lenguaje está de la manera en la que está. O sea, teniendo en cuenta cómo, este es el ejemplo de cómo se ha afectado, el resultado que tenemos, ¿por qué llegó a este resultado? ¿Es algo positivo el resultado que tenemos Claro, hoy y en día con del este lenguaje? resultado, con esto de este resultado con Val, nos referimos a de las jergas que se usan hoy, que como digo, antes no se usaban y que, por ejemplo, si yo voy y le hablo a mi abuela, no me entiende nada. Las cosas que nosotros usamos, que quién sabe, o sea, se fueron dando culturalmente, o bueno, así mismo, de usar emojis, usar stickers, ya, tipo, ya a veces uno ni contesta con un mensaje. O sea, yo otro día pensaba, cuando la gente, éramos chiquitas, y la gente usaba, no sé, el Blackberry, o antes de los Blackberry, no, bueno, el Blackberry ya siento que tenía WhatsApp. Sí, Antes, tipo teníamos. celular con tapita, tipo mensaje de texto. La gente usaba el mensaje de texto para comunicar lo mínimo indispensable, tipo, estoy afuera, listo, o sea, afuera. Como que es el texto. Porque tenías las Tenías que 6 escribir. letras, claro. Entonces era tipo, imagínate ser un párrafo. Claro, y Digo, es peor que dirías algo que no necesitabas escribir, tipo, sí o sí escribían cosas que tenían que comunicar sí o sí. es que necesariamente. Entonces, como que ahora, tipo, ya como que las conversaciones son un despilfarre de cosas que quizás ahora igual le vamos a hablar de que también puede estar muy copado, pero como que eso cambió mucho la forma de comunicarnos específicamente a través de medios, pero no específicamente a través de medios, porque eso cambia cómo te comunicas en la realidad. Y por ejemplo, esto de que le pasa a muchas personas que hay gente que te dice tipo, o no sé, quizás a algunas les pasó a ustedes decir, no, este chabón quizás, o hasta una mina random, tipo, me rehabló por WhatsApp, reentró en confianza, después la vi, tipo, ni me saludó. ¿Qué carajo le pasa a la gente que solo puede hablar por un mensajito y después te ve la cara y no tiene ni idea de cómo carajo hablarte? Es que, What? bueno, necesariamente yo creo que la introducción del mensaje de texto a nuestra sociedad, antes nosotros, o sea, cuando tenías esos, Tapita. tapita, le quería decir flip phone, qué hija de puta, por Dios. Los celulares tapita, necesariamente la gente sí, se podía mandar mensaje de texto, pero el principal recurso, si estabas a larga Teléfono. distancia, era llamada. Totalmente. Hoy en día, el hecho de tener texto, tipo, vos ves cómo escribir, yo escribo, tipo, verdaderamente me ha pasado, yo escribo mucho cuando estoy laburando, y me ha pasado de poner una X en vez de por. Por. Y digo, no, puede ser, claro, Tremendo, porque estoy boludo. quemada, boludo, porque Sí, todo el re. día, y no sé quién me dijo que yo en WhatsApp tengo que escribir con X en vez de por, pero lo pensé y dije, No, es tipo más rápido. o O la sea, gente que más. no tiene la mayúscula activada, ¿entendés? De Ay, la nada hay una generación entera que le da cringe ver una es mayúscula en un verdad, texto. Y es boluda. tipo, boludo, usá la mayúscula, por favor, es No me necesario. había dado cuenta, tipo, nunca había ¡Oh, pensado. me vuelve loca, O, boludo! o bueno, por ejemplo, estas cosas de que a veces pasa que si no te ponen mayúscula. Pero bueno, si yo, Nicole, soy una persona que suele hablar con mayúscula y de la nada te escribo sin mayúscula.
es como más serio. Es tipo que estoy como medio enojada. Es como medio raro. ¿Ah, sí? Sí, sí, a mí me pasa un Yo montón no. que. Yo No, no y sé. yo lo he hecho porque yo siempre uso mayúscula porque tengo la mayúscula activada. Claro. Y como que cuando hablo ¿Le sin mayúscula, sacás? cuando estoy enojada le saco la mayúscula. Y Ay, tipo la persona no. se da cuenta y dice tipo, ¿estás bien? Me estás jodiendo, ¿en serio? Yo nunca la vi. Bueno, eso es algo Nicole. Yo no sé si a alguien más pasa. Quizás soy solo yo. Pero bueno, Bueno, dígame si a alguien más le pasa pero porque sí quizás esté mal. generacionalmente yo cuando, por ejemplo, mando mensajes a gente de nuestra generación, no pongo comas, no pongo puntos, Es no tipo, pongo... no, Es tipo, vos me vas a entender que en este momento de la oración claramente estoy haciendo un fraseo y este es otro fraseo, ¿me entendés? bueno, y Ahora, boluda, pero cuando estoy hablando con gente más grande, le pongo mayúsculas al nombre, le pongo sí, un re. signo de exclamación, hasta pienso en poner el signo de exclamación del inicio, pero digo, Claro. ya aparece ChatGPT, entonces me Es bajo. como que no. Pero sí, 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 es Ah. todo... No, bueno, boludo, yo, particularmente la gente que habla conmigo por WhatsApp sabe que yo tengo unos errores de tipeo, No, sí. pero que escribo como el orto. Pero Garrafales. no porque tenga errores ortográficos, porque yo escribo bien, pero tengo errores de tipeo, tipo, escribo rápido y como que. Y no entiende, la gente me entiende igual. Pero eso está re mal, o sea, qué lástima que yo haga eso. Lo tengo que mejorar. Bueno, pasa. Yo Pero te perdono. ¿entendés? O Yo sea, te perdono. y aún así igual me entienden, igual es como, wow, o sea, ni esfuerzo le pongo a mandar un mensaje, como que, por eso te digo, como que en ese sentido nosotros hablamos de como que estamos con el lenguaje dañado, como que ya ni siquiera lo respetamos, es tipo, bueno, escribo lo que sea, que llegue como llegue y que me Como entienda se como pueda. pueda, claro. Bueno, habiendo dicho todo esto para que entiendan a lo que vamos, nosotras como que ahí decíamos tipo, che, como, ¿qué onda? O sea, de verdad es que no sabemos, o sea, de verdad es que estamos arruinando la lengua. Aparte, claro, típico que las generaciones más grandes te dicen, ustedes ya no saben hablar, yo. O como, bueno, vos escuchás a una persona adulta, mayor hablar y como que claramente tiene otra labia, o sea, sí o sí O tiene ves otro videos tiempo. de gente de nuestra edad en los 90 y a mí me ha puesto mal. A ver, yo En he... serio, yo nunca vi. Bueno, No, entonces entre todas las cosas también está esto, la velocidad, pero eso está re ligado a las redes sociales, ding, 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 la que se gana todos los premios de siempre. nuestros martirios. Pero sí, porque es eso, tipo, la inmediatez. Después nosotros salimos al mundo a vivir las relaciones también con una inmediatez, que no hay lugar, tipo, la gente ya no se banca los silencios, No, boluda. no, no. No puede haber silencio en un lugar sin que no sea incómodo. O sea, Dios madre, como que no puede ser que no todo el tiempo tiene que estar llenándose el espacio con palabras y con cosas porque no puede haber silencio porque es incómodo. Silencio. Aparte, el lenguaje necesariamente denota muchas cosas de uno mismo. De la misma manera que yo hablé antes de que soy una persona que, y creo que tal vez si están escuchando este podcast lo habrán notado, que soy una persona que habla con mucha formalidad innecesaria, es cierto que denota mucho de mi persona eso, de cómo me comunico, cómo te comunicas vos, De denota tu muchísimo identidad. de tu estrato social, particularmente eso es Sí, re. fuertísimo, pero es muy cierto, de tu posibilidad de educación, de tu contexto geográfico, de con quiénes te relacionás, o sea, necesariamente Uno automáticamente todo, conoce todo. gente y esa gente te habla de una forma y vos categorizás, repito, porque todos nosotros categorizamos, porque así funciona nuestro lindo cerebro, y decís, ah, esta persona pertenece acá, y esta persona pertenece acá, y es así, o sea, y uno lo hace sin darse Y cuenta. yo no pertenezco a donde pertenece esta persona, o sí. También algo que tiene que, primero de todo, en el mundo de las especialidades, siempre hay lenguaje que se comparte en esa especialidad. Por ejemplo, en el caso de Valen, en el derecho, obviamente hay como un lenguaje que yo, por supuesto, no entiendo. En la psicología también, en la medicina ni hablar, como que todo el mundillo tiene su lenguaje. De esta forma, esto se convierte exclusivo. Obviamente, solamente alguien que entiende eso puede acceder a esa información. Necesariamente. Entonces también acá como es como una cuestión medio elitista, ¿viste? Porque es como, si no entendés, no vas a entender lo que dice acá y no puedes acceder a esta información. Y eso es algo que se rehabla en términos de divulgación científica. La ciencia tiene que ser accesible a todos, con un lenguaje que se pueda entender para todos. Ah, y ni hablar en el área del derecho, o sea, el derecho necesariamente interpela absolutamente, claramente, todos los ciudadanos, y verdaderamente si algo en lo que se esfuerzan los jueces es en hacer lo más inentendible posible sus decisiones. O sea, también no solamente los jueces, es un problema también de los abogados mismos que no quieren tampoco, no quieren bajar el nivel del lenguaje. ¿Y qué termina pasando? Terminamos con oraciones así, que claramente no voy a decir es de un fallo, que no voy a decir el nombre y que tampoco voy a decir el nombre de la persona, pero imaginémonos. En esa faena, LMS no estuvo escindido de los cometidos o emprendimientos familiares.
Su aporte, además de contribuir a la generación de activos, posibilitó la movilización de esos fondos decididamente ilícitos. Hay tantas palabras inútiles en esa oración. Era tan fácil No se decir entiende nada. directamente LMS movía plata. O sea, era lo único que tenían que decir era la plata era movida por LMS. Aparte, Y en vez de decir eso, vos lo leíste y yo no entendí nada. O sea, y no entendí claro, es eso. que parte de entrar a la escuela de Derecho y salir de la escuela de Derecho es aprender a consumir este tipo de lenguaje y, tipo, entenderlo. Un estudiante promedio de Derecho te dice, tipo, No entendí no, no, nada. no, no, mentira. Es tipo, No te entiendo. no es un tema de que te entiendo, es un tema de, está en todos los fallos. Este lenguaje es el lenguaje que se usa supuestamente por el mediador entre el Estado y la población. Claro, o ¿Qué sea, es una clase de locura. mediador son? O sea, hay una realidad Es que es completamente que excluyente, claro, la es lo población no más puede excluyente entender. que existe. O sea, es el lenguaje literalmente hecho para que la gente normal no lo entienda. Eso también se ve reflejado en las leyes. Hay muchas leyes que están mal escritas por este intento también de sobreexagerar Claro. el lenguaje. Y, por ejemplo, terminamos con leyes que dicen I barra O. O sea, tenemos un listado No tiene de... sentido, claro. ¿Cómo me vas a decir I o? En una Mal. ley de Y requisitos. o, es súper ambiguo, es verdad. Tenés que ser lo más claro Que es o y posible. o, No les porque puedo no es lo explicar la mismo. cantidad de autores en las bases fundamentales de todo tipo de escala de derecho que han dicho que la claridad del lenguaje es lo que más ayuda a la posibilidad de no necesitar la sobreinterpretación de la sobreinterpretación de la sobreinterpretación. Cuando nosotros no tenemos claridad del lenguaje, necesariamente partimos de una laguna de derecho. O sea, hay una falta de claridad acerca de lo Claro, que ahí es fíjate que derecho. literalmente va a lo que dijimos al principio, esto de la claridad. O sea, las palabras ayudan a agarrar estas cosas y ponerlas en un conjunto. Si yo las palabras, estas palabras son tan tipo inaccesibles, esa experiencia es caótica. La persona vive la experiencia de una forma caótica. O si no tenés la herramienta de desencriptar ese mensaje, tipo. O sea, cuando estamos hablando del derecho, cuando uno no sabe particularmente lo que el derecho dice, tenemos una falta de seguridad jurídica, que es básicamente, no, una persona promedio no le puedo exigir que lea una ley y entienda que es ilegal. Tremendo, boludo. Claro, No le puedo exigir sí. eso, no lo sabe. Y de igual No. manera, te aviso que el derecho, y les aviso a todo el mundo, el derecho se presume conocido, muchachos, las leyes se presumen conocidas. O sea, me gusta poder extender esta conversación hacia Es re miembros por interesante. fuera del derecho, porque verdaderamente dentro del derecho es muy difícil cambiarlo. Porque si no es una queja social, el derecho no lo puede cambiar, porque vos como abogado, si vos te escribís mal ante un juez, tal vez perdés el caso, ¿entendés? Y Claro. si no formas parte de este lenguaje tan particular, afecta tus posibilidades de ayudar a defender a tu cliente. Entonces, los intereses de tu cliente. Re. Entonces, es como que se pierde el rol del abogado. Ay, y los jueces, la gran mayoría son muy viejos, entonces no quieren cambiar No, este y tipo aparte, de... Valen, es como, vos decís esto como de que excluye a una parte de la población. Y es así en todo, tipo, que hay noticias que se dicen de una forma, y hay noticias que dicen de otra porque quieren que hay gente que la entienda y gente que no. Fin. O sea, la gente así controla la información y quién tiene acceso a esa información. Y es completamente elitista y exclusivo. Entonces, pertenecer, tener el acceso a ciertas palabras te hace tipo tener un acceso a, sí, a un rango más alto. Es muy Es impresionante. una locura, es una locura. Solo me gustaría cerrar con el hecho de que particularmente hay el caso de una jueza tucumana, María Josefina Rey Galindo, que es el caso Juli. Es un caso de derecho de familia, de filiación, de reconocimiento de familia pluriparental, que técnicamente por el artículo 558 del Código Civil y Comercial no se permiten las familias, los padres pluriparentales, solamente máximo dos. Y es muy interesante porque en el fallo, la jueza, vos lees el fallo, no solamente cambia el tipo de letra con el que le habla, sino que dice, dicho eso, ahora me dijo Juli para decirte, les leo tres oraciones. Tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes, y admiro tanta valentía, que te exigen ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto, porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Particularmente en un caso donde se habla mucho dentro del derecho del interés superior del niño, no importa, es un principio muy fundacional de particularmente el derecho de familia. Siempre se considera primero lo que es más Claro, importante y al niño. más, sí, la situación más beneficiosa para el niño.
claramente que siempre va a ser más beneficioso que un fallo sea entendible para el Claro. niño. O sea, Claro, para boluda, o sea, básico. hay cosas Y que le esas leen debería en ser así. ese, hay cosas que le leen en ese tipo idioma, entre comillas, a los nenes. O sea, no, lo que pasa, necesariamente lo que termina pasando es que como claramente los fallos son inentendibles para las personas normales, mucho más para los niños, Nene. o sea, es el padre que después le traduce lo que le dijo el abogado, A la obviamente. mierda, boluda, Y no. sí, Un horror. para hablar, o sea, para cerrar, y lo importante que es el rol de los jueces y no olvidarse de esto, está Carlos Sepoy en una audiencia de Madrid por Carlos Sepoy, un abogado muy importante de derechos humanos, argentino, en la audiencia por el juicio de Pinochet, por el juicio de Pinochet en Madrid, decía a los jueces, porque era un caso de que ellos decían que era genocidio, que no sé qué, ¿por qué se convirtieron en jueces? Para hacer justicia, ¿no? Ahora tienen la oportunidad de hacerlo como nunca antes. Increíble, lo amamos a Carlos, pero más allá de eso, o sea, es eso, los jueces están para hacer justicia. Y la Claro. justicia sí, existe con el derecho a entender. Y Sí, es tipo, es hay que como, reintroducir esa idea, boludo. Hay que poder ¿sabes lo que me reintroducirla. hace pensar en el consentimiento informado? Sí. En la psicología, cuando vos vas a tomar una técnica, tipo, te digo, bueno, yo te voy a tomar el test del árbol, yo te tengo que vos dar, Valentina, un papel que diga, soy Valentina y acepto que me tome este test del árbol en el cual van a tomar esto, van a hacer esto con mis datos, piripiripi, acepto, firmo. Algo que nosotros siempre nos remarcan es que esto es un consentimiento informado. O sea, la persona lo tiene que entender. Si la persona no tiene la capacidad de entenderlo por A o por B, yo como profesional me tengo que sentar ahí y explicarte hasta que lo entiendas. Para asegurarme que lo que estás firmando lo estás entendiendo. Y es totalmente lo mismo, ¿viste? Es como. Así que bueno, sí, es como todo un tema. El poder que tiene el lenguaje también, El como poder. que. Verdaderamente es el poder. El poder Tremendo. que te asocia, el poder que te asocias. Particularmente, además, hablando de cómo el lenguaje de los jueces queda tan arcaico. Vos viste, yo te leo esto. Y hablando de cómo hablamos hoy en día, en comparación a cómo siguen escribiendo estos hijos de P, que estoy Hay hablando una de los brecha impresionante. más insoportable. O sea, hay una necesidad, creo yo, de que el derecho se debería empezar a acoplar a Sí, re. nuestro día a día. Pero también hay una realidad que el día a día está haciendo el lenguaje bastante pobre. Bastante Claro. pobre. Y aparte como que ahora, y volviendo un poco al tema de cómo hablamos digitalmente, hay herramientas que antes no habían. Para bien o para mal. Por ejemplo, yo ahora Vane me manda algo y yo le contesto con un sticker y no le digo una santa palabra. O sea, yo no te dije ninguna palabra y vos con ese sticker entendiste todo lo que yo te estoy queriendo decir. Y eso, por un lado, es increíble porque uno para entender eso tiene que manejar muchas cosas al mismo tiempo. Tenés que manejar un código social, ironía, algo cultural y un simbolismo. O sea, son muchas cosas que se condensan en un sticker y eso al mismo tiempo decís, chifa, qué complejo y qué copado que la generación de hoy pueda comunicarse de esa forma. Tipo, a veces que uno habla con stickers y ni siquiera está diciendo nada y está diciendo todo. Y es muy genial. Entonces, al mismo tiempo decís, bueno, pero ¿se está empobreciendo o simplemente está mutando? Como que quizás no está tan mal, pero al mismo tiempo es como que sí, como que bueno, nada, es como ahí una. Y también algo que estuve leyendo mucho acerca de esto de como, bueno, la lengua española se está deteriorando, lo que sea. Sí, pero al mismo tiempo los neologismos y las mutaciones son parte de la evolución de las culturas y los lenguajes. Es como que ningún lenguaje se mantiene estático. Pasa que ahora, claro, hay un mundo entero distinto que es el mundo tipo digital. Y eso como que cambia el juego. Pero yo la verdad que cuando me puse a investigar para este podcast, la verdad que yo iba como con un sesgo yo y una hipótesis yo de cómo estamos perdidos. Tipo, eso como, ya no sabemos hablar, hablamos como el orto, los stickers son una cagada. Y al final la verdad es que me di cuenta que los stickers son re interesantes. O sea, desde un lado cultural y tipo, Pero al mismo tiempo te digo, yo creo que ese tipo de comunicación también genera un tipo de brecha de posibilidad de entendimiento, no solamente con gente más grande o con lo que sea, sino también con estos textos, también estamos hablando de textos académicos importantísimos que re, de la nada se nos quedan inalcanzables porque no estamos no, no, acostumbrados al lenguaje que ellos incluyen. O sea, sí, es verdad, y en es parte, verdad. a ver, hay una realidad que eso puede ser por tus posibilidades de educación, lo que sea, contexto, todo lo que ya hemos hablado, pero también hay una realidad que es que el lenguaje está más pobre y es para mí algo con lo que tenemos que necesariamente luchar, contra lo que tenemos que luchar. Yo creo que yo amo comunicarme con stickers, me encanta. No, sí, igual, Pero re. yo distingo mucho cómo me comunico de manera digital que cómo me comunico en persona. Sí, es lo que iba a también decir como eso, como que está recopado y es re interesante, pero al mismo tiempo eso es en el mundo de las pantallas. Porque después pasa esto, vengo, estoy en una reunión social y que no.
no sé comunicarme si no es una pantalla de por medio. Eso. O bueno, boluda, los mismos chamullos. Ah, Tipo, no. la gente como chamulla hoy, es una locura. Tipo, la gente ya no viene en un bar y te dice, che, me gustás. Está No, re linda. claro, no existe el sos re linda. Tipo, no, ya eso se fue. Ahora es tipo todo un interjuego simbólico de ¿A qué historia le corazones. Es un contesto? juego Oh, literalmente simbólico, sin parar. Es una locura. todo Nada, simbolismo, sí. es una locura. Por eso, claro, es como decís, está copado, está interesante, pero al mismo tiempo es tipo, che. O sea, yo creo que no tenemos que volvernos dependientes de esas herramientas, porque lo que pasa es eso, de la nada te encuentras con personas que estás cara a cara y no te saben hilar una oración entera. Tremendo. Y eso es gravísimo, porque no solamente te limita para, tipo, relacionarte humanamente, sino, tipo, para cualquier posibilidad que tenés de hacer No, algo. también de bancar una conversación que no tenés ganas de bancar, porque ¿qué pasa? Claro. Yo en WhatsApp, vale, me está hablando, no tengo ganas de hablarte, te dejo de contestar. O sea, te dejo de contestar, te contesto, me cuelgo, o sea, cuelgo, que no es de mala, o sea, todos lo hacemos, todos colgamos, todos tardamos. Tu atención se fue a otro lado y vos tenés la posibilidad de colgar el mensaje e irte a la conversación cuando se te canta, tipo, exit. En la vida real, si yo estoy hablando con alguien, no es como que digo, bueno, chao, me fui. Tipo, no, o sea, de verdad, en la realidad, las interacciones, como que la gente de verdad le cuesta un montón interactuar. Bueno, así que nada, habiendo expuesto todos estos contrapuntos y teorías y pensamientos y posturas de como este debate de el lenguaje se empobreció o mutó, entonces, ¿esto es normal? ¿Esto es necesario para la lengua? ¿O es una degradación total y como que ya está medio que para abajo? No sé, ¿Lo son, podemos remontar? estos son debates totalmente, ¿no? Son posturas re distintas que, bueno, plantea gente de distintos puntos también. Los invitamos a pensar y a compartir cuál es su vivencia con el lenguaje hoy en día y qué piensan acerca de este debate, si se está empobreciendo o simplemente está mutando. Quizás el lenguaje en la era digital o así mismo alguna vez se encontraron con algo así que posta no entendían y que así por eso no pudieron acceder a esa información porque verdaderamente no lo entendían. Este fue el segundo episodio de Derivadas. Esperamos que les haya gustado. Sigan conectados para el tercero. Nos vemos.